Bueno, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otro webinar de Invertir Online. Un gusto estar con ustedes. Yo soy José Ignacio Vano, gerente de Research en Invertir Online. Y bueno, y están viendo dos de las tres personas que, que me van a acompañar en este webinar. Por un lado, Federico Garay. Fede, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo va? Bien, muy bien. Y bueno, ya lo conocen también, Ignacio Solari. Nacho, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan a todos? Bienvenidos a otro nuevo webinar que ya se termina Sí. el año más largo de No, la historia. sí, no vas a hablar de análisis técnico hoy, o medio poquitito. La gente te ubica, no, No, no vas a no, tener no, voy a análisis gráficos. técnico, no. Mañana el que me siga nos vemos en YouTube. Mañana, por supuesto, sí. No todo es análisis técnico, para Nacho sabe de muchas otras cosas más que eso también. Bueno, Así hoy es. tenemos una tarde, bueno, por empezar, bueno, ya saben, paso 2 de estos webinars, probablemente algunos ya vinieron del anterior, sus primeros pasos para invertir con ION, en Invertir Online. Ahora vamos a estar hablando de esto, alternativas de inversión argentina para el 2021. Un poquito, básicamente, vamos a estar viendo eso, ¿no? O sea, qué pasa en el mundo y qué pasa en Argentina, cómo sentar un poco las bases de cómo ven principales sectores, algunas cosas para hacer con CDRs, algunas cosas para hacer con bonos, con renta fija, algo para hacer con acciones argentinas, todo de a poquito. Sí, Nacho tiene un gato que se llama Rex, acá pregunta Javier, sí, efectivamente. Bueno, hay mucha gente que nos viene siguiendo hace tiempo, veo. Bueno, pero perdón, le vamos a tener que meter pata. Esto, tenemos muchísimo contenido. Vamos a intentar terminar a las 4. Esperemos poder hacerlo. Sé que el tiempo para todos ustedes es tirano, no, para nosotros también. Le vamos a meter pata. Hay mucho contenido porque tenemos muchas cosas que repasar. Así que bueno, yo voy a ir medio rapidito y pidiendo las ayudas siempre, bueno, de Nacho y de Fede para recorrer todo esto. Tengan presente igual al final, o sea, después van a recibir los videos completos, se van a subir completos a YouTube los videos. A mí me parece que Laura, que es la otra chica que está con nosotros, tiene el micrófono abierto, eso que escucharon, creo que era Laura, que está allá también. Después, más tarde, la presento, porque ahora no podemos tener las tres cámaras prendidas. Entonces, después en un rato se bajan Fede y Nacho y se suma Laura para terminar de dar la charla. Bueno, vamos a lo nuestro. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Si quieren ver más grande la presentación, ahí arriba a la derecha hay un signito menos chiquitito, un redondelito. Yo lo veo, a ver si me sale. Ahí. No, bueno, no le puedo salir, yo lo veo ahí. No, estoy intentando señalar el circulito. Yo lo veo acá, no sé si el resto lo ve ahí arriba, pero un poquito Bueno, menos. Ahí pueden minimizar y nos ven más chiquito nosotros y más grande la presentación, que entiendo que es lo más importante. Bueno, esto vamos a estar viendo. Panorama global, justamente, de lo general a lo particular, qué pasa con el mundo, y de qué pasa con el mundo nos metemos a hablar un poquito con CDRs, después qué pasa en Argentina, y ahí vamos a ver también algo de renta fija y algo de renta variable, y por último con Laura esta parte de cómo invertir en Invertir Online, en caso de que todavía ustedes no tengan cuentas o no tengan claro cómo hacerlo, les vamos a dar una mano también con esto. Bien, vamos. ¿Qué está pasando en el mundo? Panorama global. Primero, un mundo en el que vean las primeras columnas, digamos, esto es lo que dice la proyección del Fondo Monetario Internacional, una proyección, ustedes saben que periódicamente va actualizando, esta última es de octubre, y lo que ve es un mundo que en el 2020 terminaría con un decrecimiento de 4,4% y un crecimiento el año que viene de 5,2%. Bueno, ahí ven también 2019 con 2,9%. Y básicamente lo que vemos es eso, ¿no? Este año, o sea, veníamos con un mundo creciendo básicamente al 3% por año, y entre la suma de 2020 y 2021 te va a dar un crecimiento apenas de 0,8 entre los 2 años. O sea, va a crecer prácticamente nada, vamos a perder 2 años de crecimiento en todo el mundo, y cuando empezamos a ver también un poquito más desagregado región por región, hay algunos sectores que, o sea, básicamente casi todo el mundo les va a ir peor, pero China es el gran impulsor del crecimiento para el año que viene, ¿no? Entonces vemos economías avanzadas, por ejemplo, que el año que viene no van a llegar a recuperar para nada lo que perdieron este año, o sea, el año que viene crecerían 3,9% y decrecieron 5,8% este año. Estados Unidos tampoco, fíjense, zona euro, fíjense, bueno, me salteo China, América Latina y Caribe, de las zonas más castigadas, América Latina y Caribe, fíjense, 8% de caída del PBI este año, y solamente un crecimiento de 3,6%, ahí pregunta Argentina, lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero estamos en América Latina y Caribe, no nos va a ir bien. Y fíjense,
China, ¿no? China, milagrosamente, el país donde arrancó el coronavirus, no sé cómo hicieron, lo pudieron domar más que el resto, y rápidamente China se pudo recuperar y mostrar un crecimiento mucho menor que lo que venía teniendo. Vimos que venía creciendo el 6% el año pasado, o sea, un crecimiento mucho menor, pero además un crecimiento, pero crecimiento, digo, cuando todo va a caer, pero además un crecimiento el año que viene. Entonces ahí tenemos un dato que es, el año que viene va a ser un año de recuperación tenue, no llegaría el mundo a los valores que tenía el año anterior, 2019, y China como uno de los principales impulsores. Y me meto un Una poquito cosa quería mencionar, Dale. José, esto que mencionas de China, es importante, ¿no?, que China sea como el país que va a liderar el crecimiento el año que viene, porque es el principal importador de commodities en el mundo. Entonces, nada, ténganlo en mente, es como un dato clave, porque vamos a estar hablando de los commodities más adelante, Sí. Para, bueno, explicar un poco cuál es nuestro view para el año que viene también, ¿no? Sí, datazo, eso. El tema es que ir construyendo todos estos datos que vamos trayendo, cada uno es una premisa con un tema importante. Está bueno lo que dijo Nacho de subrayar esto, porque justamente commodity sería uno de los impulsores, uno de los lugares para estar el año que viene, entonces está bueno que destaque esto. Nos metemos un poquito en Estados Unidos, rápido, si vieron el webinar de la semana pasada, charlamos de esto, por eso quiero ser muy rápido. Básicamente lo que vimos en el gráfico de la izquierda, las barras verdes te hablan el crecimiento o decrecimiento del PBI en Estados Unidos, trimestral. Entonces vimos el segundo trimestre, una caída fortísima, enorme, pero una recuperación de la misma magnitud en el tercer trimestre. Y lo que vemos en el gráfico de la derecha es la tasa de los pedidos de desempleo y la tasa de desempleo, los pedidos de seguro por desempleo, quiero decir, y la tasa de desempleo, que venía básicamente de una economía de pleno empleo, con solamente 3% de desocupación. Ese 3% rápidamente escaló hasta el 15%, pero también rápidamente empezó a mejorar, y ahora está por la zona del 7%. Y acá, Nacho, te quería preguntar, ¿cómo construimos esto, este monitor, y qué quiere decir esto que el mundo a nosotros nos dé que está en recuperación? Bueno, nosotros tomamos un conjunto de variables, de indicadores económicos para medir la salud económica y tratar de identificar en qué etapa del ciclo económico nos encontramos, ¿no? También como una herramienta más para, bueno, armar nuestra cartera de inversión y ver qué sectores favorecer o sobreponderar en nuestro portfolio. Y bueno, en lo que estamos viendo, este monitor económico de Estados Unidos que elaboramos mensualmente, ya nos están dando que nos estamos encontrando en una etapa de recuperación económica. Que bueno, es un poco también lo que veíamos en la gráfica de la placa anterior, con la variación del PBI de Estados Unidos, ¿no?, que ya marcó un mínimo y está mostrando un rebote. Claro, de hecho, si vemos este gráfico acá, por ejemplo, la línea roja, bueno, vimos justamente la caída toda junta y la recuperación toda junta, que en realidad fue muy fuerte. El tema fue la velocidad que tuvo todo, porque normalmente son ciclos que se parecen más a esta ola que estamos viendo acá, a esta onda que estamos viendo acá, ¿no? Son ciclos que lentamente entran en desaceleración. Acá es como de crecimiento, pasó a recesión todo junto en un mes, y gran parte de la recuperación todo junto. Y lo que tenemos acá, justamente, donde dice abajo de la onda esta, que dice tipo de activo y sectores, los libros de finanzas te dicen cuáles son los sectores, y está el análisis de la historia, un poco lo que está pasando, cuáles son los sectores que más, que mejores performan en cada momento del ciclo económico. Entonces, en este momento de recuperación te habla mucho de commodities, reforzando el concepto que dijo Nacho de no solo commodities. Aparte es interesante porque China es de los que más va a crecer y es de los que más demandan commodities. Al margen de eso, normalmente commodities es de lo que más tracciona en un momento de recuperación. El sector financiero, el sector tecnológico y el sector de consumo discrecional. Entonces esos sectores son para monitorear un poco más. El sector tecnológico, después creo que después vamos a hacer un poquito de doble clic ahí, nos vamos a meter un poquito más en eso, porque tuvo su propia performance justamente por el concepto de cómo fue toda esta recesión, ¿no? Fue una recesión producto de que nos encerramos y migramos a la tecnología porque lo necesitábamos. Entonces fue medio raro cómo se comportó este segmento, ¿no? Este sector, quiero decir. Pero bueno, y después tenemos acá el tema de emergentes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo interpretamos este gráfico, Nacho?
Bueno, estos son los flujos tanto de deuda como lo que es equity, lo que es flujos de inversión, ¿no es cierto?, de capital, hacia los mercados emergentes. Bueno, van a ver ahí que hay una caída muy fuerte en el gráfico, un derrumbe, eso fue en el mes de abril, bueno, cuando fue que se consolidó a nivel mundial el tema de la pandemia, y bueno, ahí se produjo la salida fuerte de los flujos de fondos en los mercados emergentes hacia activos de mayor calidad crediticia, como por ejemplo los bonos del Tesoro americano. Eh, pero lo interesante es lo que empezamos a ver ahora. Después del mínimo que se alcanzó en ese mes, a principios del 2020, empezamos a ver una recuperación un poco más tímida, pero en noviembre ya se puede ver ahí en el gráfico un salto más importante, ¿no? Tanto en los flujos de deuda que se destinan como inversión a los países emergentes, como en los flujos de lo que es capital, equity, en cuanto a inversiones. Bueno, ahí el gráfico también separa China, también se ve ahí el color rojo, eso es solamente China, ¿no es cierto?, que tiene una participación muy importante en lo que son los mercados emergentes a nivel mundial. Claro. Ahí lo que veíamos, si se acuerdan ustedes, cuando estábamos dando, bueno, si vieron los webinars que dábamos en aquel momento, por marzo, por abril, por mayo, hablábamos de este flight to quality, ¿no? Y justamente el flight to quality es esto, o sea, la gente se fue de los mercados más riesgosos, que son los emergentes, y sacaron la plata de ahí y se fueron a lo más seguro, típicamente entonces los mercados más desarrollados, la deuda, los mercados de deuda más desarrollados, como los bonos de Estados Unidos y demás. Y por eso vemos semejante barra para abajo, que básicamente se llevaron la plata de todos los mercados emergentes. Pero ya a partir de los siguientes meses empezó a volver, y fíjense, el último mes de noviembre, es grande, es mucho el flujo que están teniendo los mercados emergentes. Entonces, anoten otro dato, mercado emergente, interesante para tenerlo presente para los años por lo menos para el año que viene. Hago una Sí, aclaración. una conclusión también de esto es que vuelve el apetito por el riesgo, ¿no? Claro, Eso es claro. importante. Claro, acá Pablo me parece que preguntaba en el chat qué es consumo. Ah, sí, Pablo preguntaba qué significa consumo discrecional, por las dudas aclaro. Vos tenés consumo básico, es lo esencial, la comida, digamos, es lo esencial. Lo que está por encima de eso, que no es lo que necesitas para subsistir, sino lo que empezás a comprar cuando ya estás un poquito mejor, no sé, unas zapatillas nuevas o alguna tele o cambiar el auto, digamos, ese tipo de cosas, es consumo discrecional. Bueno, entonces, emergentes. Y acá, perdón, me voy a saltear esta, después vuelvo a esta. Quería mostrar este otro gráfico antes, porque también acá lo que hicimos, esto lo hizo Nacho, fíjense, ustedes saben, en Estados Unidos están los ETFs, que son como fondos comunes de inversión, que cotizan en la bolsa, bueno, algunos de los ETFs, hay miles, pero algunos de estos se especializan en sectores de la economía. Entonces, nosotros a través del ETF, por ejemplo, el XLK, se puede seguir todas las empresas del sector de tecnología. Entonces tomamos los ETFs más significativos de cada uno de los sectores de la economía para entender cómo le fue a cada sector, porque bueno, en el promedio pasó de todo, pero no todos los sectores performaron iguales. Entonces fíjense, la columna a la derecha de todo, resultado acumulado de los últimos 12 meses, claramente tecnología, sector ganador, en promedio las empresas que estaban ahí subieron 38%, y claramente energía, sector financiero, pero especialmente energía, ¿no? Recuerden que llegamos a tener petróleo cotizando valores negativos. Energía claramente fue uno de los sectores que peor performaron. Pero aparte está bueno hacer esta apertura que hicimos de Q por Q, o sea, trimestre por trimestre, donde vemos que el Q1, o sea, enero-marzo, todo cayó enormemente. El Q2 fue de recuperación, bueno, Q3, Q4 de recuperación, pero si empezamos a ver, por ejemplo, tecnología, fíjense que tecnología fue la que menos cayó de entrada, la que más subió en el Q2, pero a partir de ahí, si bien siguió subiendo, empezó a bajar un poco la velocidad con la que crecía. Y si se fijan, por ejemplo, en el Q4, creció por debajo del promedio. Contrariamente, me voy para la otra punta, por ejemplo, en la penúltima, que es el sector financiero, fue de los más agredidos durante el principio de la pandemia, los que más le costó empezar a recuperarse. Fíjense que Q2 y Q3 siempre por debajo del promedio, pero Q4 empezó a florecer. Un poco lo que decíamos unas placas atrás cuando mostrábamos ese gráfico, esa onda que decíamos del ciclo de la economía, ¿no? O sea, acuérdense, decíamos, cuando la economía empieza a crecer,
uno de los sectores para estar es el sector financiero. Justamente a partir de este Q4 la economía del mundo empezó a crecer y el sector financiero está performando mejor, ¿no? ¿Está bien esto que estoy diciendo? Sí, algo capaz para mencionar, el sector de consumo discrecional es el segundo que se ve rankeado y capaz suena raro, ¿no? Teniendo en cuenta la placa que vimos del ciclo económico y cómo es la performance. Algo es importante, es una guía, ¿no es cierto? No quiere decir que eso se cumpla así, pero tiende a comportarse de esa manera. Algo importante de eso es que en ese fondo tiene una participación muy grande Amazon, que se vio muy Claro. beneficiado por la pandemia y por eso es que está tan bien rankeado, ¿no es cierto? Bueno, acá justo Ezequiel preguntaba si Amazon es consumo discrecional o tecnología. Es consumo Está discrecional. clasificado como consumo discrecional. Exactamente, sí, está bueno entender eso. Y después, preguntaba acá Miguel, preguntaba si hay CDRs del sector financiero. En realidad, ustedes saben, no hay CDR de ETFs. Vos no te puedes comprar el paquete como te compras un ETF, que es como un fondo. Sí, hay CDRs de ese sector, pero empresa por empresa. Podés comprar Wells Fargo, JP Morgan, o Citi, o Visa, digamos, podés meterte en eso, pero te tenés que comprar empresa por empresa, no te podés comprar un paquete como si fuese cuando invertís en el ETF, ¿no? Pero bueno, un poco armando todas estas cosas, me parece, y acá me quiero detener un poquitito más, porque estas son las premisas, esto es un poco lo que no solo es nuestra visión, la verdad que cuando ustedes empiezan a leer los informes de los principales bancos de inversión, hay un gran acuerdo en que esto es lo que se supone que va a pasar el año que viene. Por empezar, tasas de interés muy bajas, recuerden, justamente Estados Unidos y casi todo el mundo, para combatir el problema de crecimiento de la economía, salieron a inyectar dinero y a bajar tasas, y como el año que viene, también lo vimos en las primeras placas, va a ser de recuperación, pero va a haber que pelearla. Es más, esto que está hablando el Banco Mundial, estas proyecciones son con las noticias que tenemos ahora. Si después hay un rebrote, o si después las vacunas demoran más de lo previsto, o lo que sea, podría empeorar la situación, ¿no? Obviamente, esto con lo que sabemos ahora, te da que hay una recuperación, pero que va a haber que pelear. Entonces esperamos unas tasas de interés muy bajas. Y esperamos un dólar débil. ¿Qué quiere decir, Nacho, esto, que haya un dólar débil? Bueno, relacionado con lo que vos mencionabas, José, los bancos, los principales bancos centrales del mundo, incrementaron sus balances de forma exorbitante en este año. De hecho, la Fed, la Fed, el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, incrementó en un 20% todo lo que es la masa monetaria que se encuentra en circulación solamente en el 2020. De hecho, está en camino a aprobar un nuevo paquete de estímulos por $1 billón, por lo cual eso va a seguir incrementándose, lo más probable. Sí, un billón, claro, por la duda que no se haya entendido bien, Un billón. billón con B. 900.000 y pico No, millones de dólares es lo que están negociando. sí, Hay que ver qué es lo que sí, terminan negociando finalmente, ¿no? Y bueno, todo claro. ese incremento, ¿no?, de emisión monetaria conlleva a un dólar que se debilita frente a otras monedas. Y esto que comentabas vos, José, de las tasas de interés bajas también tiene mucho que ver. Bueno, de hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos cambió su política histórica que tiene con respecto a las tasas de interés. Van a permitir que la inflación se ubique un poco más alto de lo normal, de su promedio que tienen como objetivo del 2%, para seguir manteniendo las tasas bajas, con el objetivo de seguir respaldando la economía y fortalecer lo que es el mercado laboral. O sea, este Claro. cambio histórico abre la puerta, ¿no es cierto?, a que vamos a ver un mundo que se va a mantener por un tiempo, probablemente todo el año que viene, de tasas bajas. Uh-huh. Y otro hecho muy importante también es que Joe Biden, que haya nominado a Janet Yellen, es el nombre si no me equivoco, como la nueva Uh-huh. directora de lo que es el Tesoro de Estados Unidos, tiene mucho que ver porque ella fue es una ex presidenta de la Reserva de Estados Unidos, por lo cual es muy probable que haya una política de mucha coordinación de Uh-huh. cara a llevar toda esta política económica, ¿no?, y seguir generando más estímulos. Sí, exacto. Y aparte, tasa de interés baja más dólar débil explican mucho de los otros 4 puntos de abajo, que son Así año es. positivo para los commodities. Justamente, recuerden, super ciclo de commodities de principios de siglo, principios de este siglo, principios de siglo suena hace historia antigua, ¿no?, pero de hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, básicamente el super ciclo de commodities se explicaba por fuerte crecimiento de China
y por gran emisión de dólares y de cualquier otra moneda que hubo, que justamente debilitó el dólar en relación a otros productos, por ejemplo, los commodities como el oro, como la soja y demás. Y esas dos cosas se están replicando en este momento. De hecho, si tenemos tiempo, al final vamos a hablar un poquito de la soja y vemos que ha recuperado muchísimo, ha crecido como un 30% en los últimos 5 meses, si no me acuerdo, una cosa así. Entonces, año positivo para los commodities se espera, pero gran parte se espera justamente por esto que estábamos diciendo antes. Año positivo para las acciones, también año positivo justamente para las empresas, es más barato endeudarse, es más barato conseguir capital, pueden rápidamente emprender y, digamos, desarrollar nuevos negocios, y además que la evaluación de las empresas al aplicar un flujo de fondo, una tasa menor al descuento del flujo de fondos, te da siempre un precio más alto, y por eso año positivo para las acciones. Flujo de fondos hacia los emergentes va aparte, pero ya lo contamos, ya vimos lo que estaba pasando, y rotación hacia los sectores más cíclicos. Justamente cuando veíamos la ola, esa que mostramos, la onda, esa que mostramos, estamos en un momento de salir de esta recesión, de crecimiento, de reactivación, y justamente los sectores que crecen cuando crece el resto de la economía son los que se esperan que traccionen. Si ustedes me Sí, bueno, de preguntan... hecho es algo que ya venimos viendo en los últimos meses, que se está produciendo esta rotación a sectores más cíclicos, como el financiero, Exactamente. por ejemplo, que mencionábamos recién. Y lo estábamos Bueno, mostrando. exactamente, por eso lo teníamos acá en esta placa, justamente por eso también hicimos ese doble clic y nos detuvimos un ratito en explicar, por ejemplo, qué pasaba con el sector financiero, justamente para demostrar esto que estábamos viendo acá. Si ustedes me preguntan, para mí de las placas más importantes de esta presentación es esta, porque esta es como que te marca el ritmo, el rumbo, quiero decir. Después es como, bueno, ¿en qué instrumento me posiciono para cumplir esto que estoy viendo acá? Pero la visión, lo más importante, es esto que estamos viendo en esta placa. Y después, ahora sí, CDRs. Yo voy a pasarte el micrófono, Nacho, no quiero interrumpir mucho, es muy Bueno, está rico muy bien. para contar algo de CDRs. Bueno, primero un panorama de cómo fue este fenómeno de CDRs, ¿no es cierto? Este año que fue como muy revolucionario para el mercado argentino. Históricamente siempre se operó muchísimo más lo que son acciones argentinas que CDRs, y ya a principios de este año empezamos a ver una sobreponderación, ¿no es cierto? Como los inversores eligiendo más este tipo de activos que le permiten a una persona, un inversor, posicionarse en empresas que coticen en el exterior, de esta forma diversificándose de lo que es el riesgo argentino, que no es menor, venimos de muchos desequilibrios macroeconómicos, bueno, este año tuvimos también el default sumado a la crisis del COVID, y además le permiten a uno estar posicionado en un activo que, más allá de su performance, le permiten estar expuesto al dólar contado con liquidación. O sea, el rendimiento de un CDR está dado por la variación del tipo de cambio, o debería respetar esa variación para mantener la paridad con su activo que cotiza en Wall Street, y el rendimiento propio de la performance de esa empresa, ¿no es cierto? Y bueno, en los últimos meses vemos que lo que son los CDRs ha superado por mucho al monto operado en lo que son las acciones del mercado argentino. Así que bueno, por eso consideramos que es muy importante, por las posibilidades que le brindan, las oportunidades que dan este tipo de activos. Y ahora sí vamos a hablar un poco de, bueno, a ver cuáles son los más atractivos, cómo les fue, qué vemos para el año que viene. A ver, ahí está. Ahí ven, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, acá tienen un monitor bueno, que armamos tomando a los principales CDRs. Esto que ven, hay una columna que dice ranking, es el lugar que tienen con respecto al monto operado en los últimos 3 meses, si no me equivoco, lo había calculado. Por ejemplo, Tesla es el tercer CDR más operado en los últimos 3 meses en el mercado argentino, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir la columna de ranking. Y bueno, después podemos ver, bueno, a cuánto están cotizando, el monto negociado de referencia de los últimos 3 meses. Esos están en millones de pesos. Me olvidé poner esa aclaración. Y year to date ¿Cómo? Millones de pesos por día. No, es el monto total negociado en millones. En los últimos 3 meses, Tesla se negoció más de 6.000 millones de pesos.
Ah, ok. 6.700 millones de pesos a lo largo de los 3 meses. Ok, bien. Claro. Y year to date es la variación que tuvo en todo el 2020. Entonces, Tesla fue por lejos el activo, el CDR, que tuvo la mayor variación con una ganancia mayor al 1000%. Ahí Perfecto. abajo en esta placa van a ver que dice variación CCL, year to date, es cuánto varió el CCL al día de hoy, creo que a la mañana puse ese dato, fue del 97%. Perdón, por las dudas aclaro. CCL quiere decir el dólar contado con liqui, ¿no? El dólar libre, no el oficial, digamos, el dólar, ya saben, la diferencia entre el MEP y el CCL es que el MEP vos lo haces con bonos, comprando y vendiendo un bono, pero terminas con dólares acá. En el CCL terminas con dólares en Estados Unidos. En general se toma eso como referencia, porque justamente como en el CDR vos podés comprar un CDR y mandarlo a Estados Unidos y venderlo allá, ese es el tipo de cambio que queda implícito y es el que se toma de referencia. Entonces, básicamente, si en la columna esa YTD, Year to Date, ven 3 cifras, quiere decir que eso ganaste en dólares, algo que subió, no sé, voy a tomar algún ejemplo, Meli, que subió 452%, quiere decir que, bueno, 100% fue para empatar el dólar y ganaste 350% en dólares, ¿no? Es notorio lo que estamos viendo acá. Sí. Bueno, así es para entender un poco cómo se lee esta tabla. Y bueno, ahora sí analizando un poco más qué fue lo que pasó y qué vemos a futuro. Bueno, Tesla, como decíamos, fue la que mayor suba tuvo. Bueno, el caso de Tesla es muy particular, ¿no? Primero que es para un perfil muy agresivo, es una acción que si uno mira los ratios de evaluación, está sumamente exagerado en términos de... O sea, hay mucho consenso que está muy sobrevaluada mirándolo por ese punto, hay mucha expectativa de lo que pueda hacer la empresa futuro, ¿no es cierto? Tesla es una automotriz que se enfoca en lo que es el mercado de autos eléctricos, que, bueno, va a tener una proyección de crecimiento enorme, o eso es lo que se estima. Yo particularmente en estos niveles creo que sí está muy alta y muy sobrevalorada, digamos. Algo que aceleró mucho la suba que vimos en el último mes, que fue mayor al 50%, fue que a partir de este viernes se va a incluir en el índice S&P 500, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al incorporarla al principal índice bursátil de Estados Unidos, eso produce que muchos fondos que replican ese índice, al ser incorporada, ¿no?, al índice, ya de por sí se genera un flujo automático de fondos hacia Tesla. Eso explica el rally que vimos en el último mes. Sí. Pero bueno, también hace ya más de un año que la gente viene diciendo que Tesla está altísima, que ya hay que venderla y sigue subiendo. Sí, A mí estos yo niveles me igual parecen muy coincido con alta. vos, ¿eh? Yo tengo un Sí. poco más dudas de Tesla en este momento, me parece que es para tener un poquito más de cuidado, ¿no? Es muy agresivo. A mí en estos niveles ya no me gusta, Sí. pero bueno, Tesla viene mostrando lo contrario Mucho, sí, al sí, mercado. sí. Pero bueno, esa es mi opinión con Tesla. Bueno, después el otro sector que se desempeñó muy bien fue el comercio electrónico, siendo Mercado Libre, que además es el CDR más operado en el mercado argentino, la que mejor rendimiento tuvo. Ahí digo que preguntan de nuevo qué es Year to Date, es el rendimiento que tuvo durante todo el 2020. Claro, YTD, Year to Date, desde el principio del Sí. año hasta ahora. Bueno, como les comentaba, el e-commerce fue algo que se revolucionó mucho, aceleró mucho el crecimiento, que ya venía siendo bastante muy fuerte, ¿no?, anteriormente a la pandemia, pero bueno, por el tema de los confinamientos se recontra benefició y eso explicó el crecimiento. Mercado Libre es una empresa que tiene mucha proyección de crecimiento, al estar ubicado en la región de América Latina, que tiene mucho por desarrollar, sobre todo en lo que es la profundidad de Internet. Cuando uno mira lo que es la profundidad del Internet en las regiones, en los mercados emergentes como América Latina o Asia son los que tienen una brecha enorme con respecto a Estados Unidos, que es mayor al 90% la penetración de Internet. Entonces, en términos de crecimiento, tiene mucho por crecer. A mí es una empresa que me sigue gustando mucho. Y bueno, también obviamente están Alibaba y Amazon, que se destacan muchísimo. Bueno, el caso de Alibaba es una empresa que a nosotros nos gusta mucho, es del equipo de Research. Pero bueno, ahora está pasando por una situación particular, ya que está teniendo mucha regulación por parte del gobierno chino. Iba a tener un IPO de una de sus patas, de todo lo que es su grupo empresario, que es Ant Financial, que es la fintech más grande del mundo. Iba a salir a cotizar, iba a ser, de hecho, la mayor salida a cotización en la bolsa, pero bueno, el gobierno chino le puso un freno,
Y bueno, Como mercado de pago es para Mercado Libre, ¿no? Eso es Ant para claro, Alibaba. Alipay. Eh, pero bueno, por ese motivo ahora es como que la estamos viendo con un poco de más cautela y cuidado Alibaba porque está sufriendo mucha regulación por parte del gobierno chino. Sin embargo, en lo que es el negocio y términos de fundamental nos gusta muchísimo. Claro. Bueno, está pasando por un proceso complicado, por eso, bueno, en nuestros portfolios sugeridos, que capaz vieron en los webinars anteriores que dimos, estamos eligiendo a Amazon, ¿no es cierto? Que Amazon, me acabo de dar cuenta que la puse además del sector de comercio electrónico, el sector tecnológico, no me di cuenta, una la confunde. Además de tener mucho de comercio electrónico, también tiene mucho de lo que es un negocio en la nube, que está creciendo muchísimo, y se espera que tenga mucha proyección de crecimiento, o sea, no es solamente e-commerce, sino que está muchísimo más diversificada. Es una empresa que también nuestro vivo a futuro es muy bueno. A ver, el sector tecnológico creció muchísimo este año. Yo no creo que volvamos a ver una suba tan fuerte como la que vimos en el 2020, pero sin embargo tiene yo creo que sigue siendo muy buena la proyección para el año que viene, sobre todo porque se encuentran inmersos en industrias que se espera que siga habiendo muchísimo crecimiento de cara a los próximos años. Lo que es el negocio en la nube se espera que crezca una tasa mayor al 20% anual en los próximos 5 años. Sí. Igualmente, lo que es el sector tecnológico, a mí me gusta mucho Apple hoy en día. De cara al año que viene, Sí. hay varias. Lo tenés en el reporte de análisis técnico, ¿no? El reporte de También, AT es uno de los que tiene señales de compra Apple. sí, además bueno, obviamente desde el punto de vista técnico me gusta, pero desde el punto de vista de lo que es el negocio de Apple, también Sí. me gusta mucho, ¿no? Hay varios drivers que me parecen que son muy interesantes. A lo largo de este año, Apple estuvo mostrando cierta independencia con respecto a lo que es el iPhone. El iPhone siempre fue su principal fuente de ingresos. Está mostrando diversificación y pérdida de esta dependencia que tiene. Está creciendo mucho en lo que es el segmento de servicios, ¿no? Está diversificando mucho en eso, está creciendo mucho. Y algo también que está muy bueno es que lanzó su teléfono 5G, del cual también se espera que sea la tecnología que va a revolucionar el mundo el año que viene. De hecho, el día de ayer fue, si no me equivoco, ¿no? Que subió un 5%. Hay una noticia que Apple, sí. trascendió el día de ayer, segundo lo tengo anotado acá. Bueno, perdón, mientras tanto, estamos re corto de tiempo, ¿no? Estamos pasados. Después, si querés, digamos, después redondeás esto, porque quiero que redondees acá. Paso 3 preguntas. Una va a ser para vos, Fede, que alguien pregunta si es momento de invertir en oro o no. Fíjense, también dentro de esta tabla, no lo encuentro, ahí está Commodities, abajo a la izquierda, ahí está Yamana, Harmony Gold y Gold, y Barrick Gold, esos son los modos de invertir en oro. Entonces esa pregunta va a ser para vos. Y alguien preguntaba también por Coca-Cola y por Intel Corporation. No sé, Nacho, si las querés tomar vos o las tomo yo. Ahora sí hablamos, de eso. Dale. Fede, Sí, para el decinos caso qué opina del oro. de oro, yo creo que, digamos, siempre es un activo interesante para tener en cartera, por lo menos en un 10%, dado que tiene una correlación no negativa con lo que es equity, pero sí mucho más baja que otros activos. Y por el otro lado hay que tener en cuenta también que se viene seguramente un nuevo paquete de estímulos que continúe debilitando al dólar. Entonces, si sumamos esto a tal vez algún tipo de restricción en la actividad económica producto de un rebrote en lo que es el coronavirus, me parece que tener oro en la cartera es interesante. Yo, digamos, lo mantendría. Sí, aparte, vimos un ajuste fuerte del oro de $2.100 la onza, cayó hasta $1.800 la onza, ahora está pareciendo que está volviendo a ganar terreno. Un poco lo que decíamos al principio, con la debilidad del oro, perdón, del dólar, que es momento de posicionarse en commodities, o sea, pareciera que la tendencia de largo plazo favorece al oro, y más cuando vimos que tuvo un pequeño afloje, digamos, comprarlo en $2.100, cuando venía en plena suba, ya uno por ahí podía intuir que podía estar medio alto. Cuando tuvo este pequeño afloje me parece más interesante. Y después... Sí, bueno, esa caída en el oro se explica por la venta que tuvo en el tercer trimestre los bancos centrales a nivel mundial, que son los principales tenedores de oro. Una cuestión de liquidez, fue la primera vez en 10 años que salieron a vender, y eso explica mucho la caída en el oro y el desacople que tuvo con otros commodities que no cayeron de la misma manera.
Por Bueno, exacto. es capaz un buen punto de entrada ahora, ¿no es cierto? También pensando en eso. Creo que eso es fundamental. Vos veías todos los commodities subiendo y el oro bajando. ¿Qué pasaba? Bueno, pasaba lo que dijiste vos, que manos muy grandes salieron a vender, que son los bancos centrales, justamente para respaldar toda esta política tan expansiva que tuvieron, ¿no? Entonces, cuando termine el desarme de los bancos centrales, que parece que estamos cerca de que pase, podría nuevamente recuperar una senda alcista el oro. Además, a sabiendas de que de largo plazo es una buena tenencia para cualquier portafolio porque baja la volatilidad, porque tiene rendimiento positivo y demás. Perdón, tenemos que meterle pata, por favor, cortito, Sí, Coca-Cola o Intel, si no, si querés que diga yo alguna de esas dos, avísame. Sí, bueno, para cerrar el tema del oro, pueden invertir en oro a través de CDRs, a través de, por ejemplo, Barrick Gold, que es una de las principales mineras del mundo y el cuarto CDR más operado en el mercado. Perdón, me había quedado lo de Apple abierto. Sí. En 2021 piensa aumentar en un 30% su producción de lo que es el iPhone y que supere también las expectativas de lo que es el nuevo iPhone, por lo cual también es otro driver por el cual a mí me gusta mucho, además de que también es la acción más preferida por Warren Buffett, ¿no? Que como dato de color, que él considera el mejor activo, el mejor negocio del mundo. Apple. Mira que Apple tiene su no es sello de poco. aprobación, ¿no es Que lo cierto? diga Warren Buffett no es poco. Bueno, lo que habían preguntado de Intel. Bueno, el sector de microprocesadores creció muchísimo este año, se vio muy favorecido por la pandemia porque mucha gente salió a cambiar la computadora o comprarse una nueva, justamente por estar trabajando remotamente. Bueno, empresas como Nvidia o AMD se beneficiaron también por todo también el crecimiento que tuvo la industria de gaming. Las placas de Nvidia son como de referencia en la industria, las placas gráficas, ¿no es cierto? Y con todo lo que tiene la llegada del 5G también se espera que eso también sea un negocio que siga creciendo mucho. En el caso de Intel se vio muy castigada porque vino demostrando demoras con el lanzamiento de nuevos microprocesadores y AMD ahí, que es como uno de sus principales competidores, le viene ganando terreno, además de otros competidores. A mí, la verdad que por el momento no me está gustando todavía Intel. No. Capaz AMD, Nvidia también me gusta, ¿no es cierto? Sí, ahí le sumo que, por ejemplo, que hablaban de Apple, también Apple en lo que es a sus MacBooks reemplazó los microprocesadores de Intel por sus propios microprocesadores, entonces eso también afectó al rendimiento de la compañía. Sí. También, es verdad. Me gustaría hablar con Paz un poquito más del sector financiero, energético, ¿viste? Para cerrar, que son los sectores más cíclicos y que capaz pueden llegar a una buena pero performance. cortito, por favor, estamos con poco tiempo, ¿eh? Ya dicen Bueno, acá que en el nos bancan muchos, pero no todos pueden. sector financiero van a ver que hay bancos que les fue muy bien, como el Goldman Sachs, justamente benefició por el segmento de lo que es intermediación financiera, que fue bastante bueno en el 2020, y otros bancos más ligados a lo que es el crédito, ¿no? Más ligado al consumidor, como Wells Fargo, Bank of America, tuvieron un crecimiento mucho menor. Bueno, en dólares, de hecho, tuvieron un crecimiento negativo. Pero pensando en una recuperación económica, es un sector muy sensible justamente a los vaivenes económicos, y a mí el Bank of America y Wells Fargo con un perfil un poquito más agresivo que Bank of America me parece un poco más sólido de la parte fundamental, pueden ser dos activos interesantes, ¿no? Para elegir cómo CDR, para exponerse a este sector, pensando en el 2021. A mí el sector energético, la verdad que no me gusta, como sugerencia de cara al 2021. Si bien es cierto que vimos una recuperación que viene muy acompañada por el precio del petróleo, que está cotizando en la zona de los $47 la onza, el WTI, las compañías petroleras, la verdad que sufrieron su peor crisis en los últimos 100 años, han sufrido mucha destrucción de valor, han cancelar un montón de inversiones, despedir mucha gente, muchos petroleros, muchos pozos petroleros se encuentran frenados. Entonces, yo la verdad que no tengo un view tan positivo de que tengan un margen de muchísima suba, ¿no? De cara al futuro. O sea, prefiero posicionarme en otros sectores antes que en el energético, teniendo en cuenta el fuerte golpe que han recibido durante el 2020. Sí, sin duda. Pero bueno, si querés cerramos acá, porque... Sí, un par de cositas. Igual, viste, tenemos esto que muchos dicen que
que hablemos mucho de esto, porque muchos les interesan, pero hay otros también que reservaron una hora, entonces es difícil cumplir con todos. Quiero agregar Yo puedo dos estar 3 cositas. horas hablando de esto, ¿eh? Sí, yo también. Y no, de último lo que podemos hacer, si no, es intentemos cumplir la hora y después con los que quieran, después de las 5, nos quedamos respondiendo un poco las consultas que nos hagan, con los que quieran y puedan, digamos. Pero intentemos cumplirle la hora a quienes deben irse. ¿Les parece? Después de última, Sí. volvemos a esta placa. Un par de respuestas bien cortitas. Alguien preguntó cómo invertir en tecnología 5G, aparte de lo que pueden hacer a través, por ejemplo, de muchas de estas empresas de semiconductores, los CDRs. En Estados Unidos lo pueden hacer directamente a través de un ETF que es FIB corta G, o sea, 5G, FIB corta G. Ese justamente toma todas las empresas más destacadas del sector relacionado a 5G. Y después alguien preguntó cómo invertir en commodities. Vamos a verlo un poquito más adelante. Hay un fondo común de inversiones local, que es que lo maneja Superviel Asset Management, que es de commodities, que tiene mucha importancia la soja, pero otros commodities también. Para mí, eso desde Argentina es una excelente herramienta, y aparte no hay muchas administradoras de fondos que tengan eso. A mí me gusta, y de hecho, en el portafolio recomendado que nosotros publicamos todos los meses, para Argentina recomendábamos ese, ¿no? Era uno de los que nos gustaba. Bueno, ahí Sí. está, gracias Héctor, sí, eso Héctor Alegre, ese 5G. Bueno, avanzamos, porque queremos hablar un poquito de Argentina, tenemos que hablar del dólar, tenemos que hablar de otras cosas, entonces disculpen que sigamos, insisto, después nos quedamos charlando todo lo que quieran. Premisas, ¿qué está pasando en Argentina? Primero, bueno, ustedes saben, un gráfico de la izquierda, esto es el EMAE, el indicador mensual de actividad económica, es una especie de PBI, ¿no? Digamos, más de mayor rapidez en la medición, y lo que vimos es eso, o sea, Argentina penando desde hace bastante, pero desde esa línea vertical que ven ahí a principio de año, digamos desde febrero, empezó una caída tremenda, hasta 25% de caída, con recuperación, pero todavía nos falta para llegar a los valores anteriores. Y después lo que es la inflación, fíjense, bueno, no sé si se ve desde 2017, está chiquitito el eje, desde enero de 2017, es esto. Los niveles de inflación, fíjense, 2017 más o menos entre 2,5%, 2% por mes, pegó un salto en el 2018, tuvimos este pico de 6,6 allá por mitad de 2018, bueno, no les tengo que contar a ustedes qué pasó con la inflación argentina, ya todos saben, digamos, y lo que vemos ahora es niveles muy bajos de inflación cuando estuvo muy cerrada la economía, porque estuvimos todos guardados por el coronavirus, y ahora que estamos todos liberándonos, también la inflación se está liberando y vemos nuevas subas. Y también es interesante lo que vamos a ver ahora, un poquito más adelante, del REM, sobre las perspectivas de lo que va a ser la suba. Y después acá, esto está bueno, no sé si nos querés contar vos un poquito, Fede, Sí. cuando vemos la apertura por sector, así como a través de los ETFs en Estados Unidos dijimos, la economía es así, pero tecnología performó mejores que el sector energético, etcétera. Acá lo podemos ver a través del EMAE, que es este gráfico que tenemos acá. Sí, acá, bueno, está desagregado por sector y veamos las variaciones interanuales del mes de septiembre. Obviamente que, bueno, hay variaciones más importantes, como por ejemplo la variación negativa en lo que es hoteles y restaurantes, con una caída del 59%, muy importante, y otra caída después también en lo que es servicios comunitarios, sociales, que tiene que ver más que nada con servicios, digamos, de cinematografía, radio, televisión, después bibliotecas, museos y servicios de prácticas deportivas y entretenimientos. Estos sectores fueron los que más cayeron durante el mes de septiembre, y por el otro lado hay otros 6 sectores que variaron digamos, en forma positiva con relación al mes de septiembre del año anterior. Para lo que es los que más incidieron, digamos, en esta caída del 6,9% de la actividad en septiembre fueron transporte y comunicaciones y, como recién comenté, lo que es otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Estos sectores son los que más afectaron la caída en septiembre. Sí, los sectores más importantes de caída son, digamos, sabemos, los restaurantes cerraron, los hoteles cerraron, digamos, es bastante intuitivo. Todo el tiempo escuchamos problemas con la construcción, de hecho la gente no podía ir a construir, digamos, esas actividades que se hacían fueron las más afectadas.
acá. Perdón, justo me enteré que mi hija hoy se graduó de jardín de infante, y justo entró por suerte cuando no estaba hablando, así que bueno, menos mal lo interrumpió. Pero bueno, vemos lo que estaba pasando con el EMAE, ¿no? Después lo que tenemos, nos vamos a meter un poquitito más en dólar. Estas tres placas del dólar, sé que esto es, y aparte es un momento interesante para hablar del dólar por los valores que tienen. Acá lo que mostramos es un tipo de cambio real bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? Entre Argentina y Estados Unidos, peso dólar es el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir real? Quiere decir cuando le descontás el efecto de la inflación. Entonces, en esta serie, que es desde 1997, súper larga la serie, fíjense que a lo largo de toda la serie está la línea verde y cada tanto aparece la línea celeste. La línea celeste es cuando lo medís al tipo de cambio contado con liqui versus el oficial. Y justamente en los momentos en los que aparece la brecha, aparece esa línea celeste, si no es siempre la misma. La verdad que no tendría por qué haber dos tipos de cambio. Cuando empieza a haber controles de cambio, como hay ahora en este momento, aparece la brecha y se abre. Entonces, fíjense básicamente esto, ¿no? Línea de puntos horizontal, ¿cuál es el promedio de tipo de cambio real, sí, bien digo, real, bilateral, desde el 97, ¿no? Que estaba un poco por encima de los 100 puntos, y ahora estamos en 127. Y cuando lo medís contado con liqui, 236. O sea, vos mirás este gráfico y te dice, el dólar está alto, por lo menos en términos históricos, son valores altos. Sin embargo, bueno, y también lo vemos que está bajando. O sea, vimos este pico que se ve en este gráfico. Todos se acordarán muy bien, hemos llegado a ver el dólar a 190, el MEP, el contado con liqui, bueno, contado con liqui 190, MEP un poquitito menos. Sin embargo, hace un par de meses que está bajando. Te pregunto, Federico, ¿qué pasa con el dólar que está bajando estos días? Hace 2 meses que está bajando. Sí, bueno, en primera medida, como veíamos en el gráfico anterior, veíamos que el dólar contado con liquidación en términos históricos se encontraba ya relativamente caro, ¿no? Y bueno, es que hace un par de meses empezó a retroceder desde los 190 pesos más o menos que llegó a cotizar hace ese tiempo, ¿no? Uno de los primeros motivos por los cuales empezó a bajar el precio del dólar es el aumento de la demanda de pesos, ¿no? En el mes de septiembre es común que empresas y particulares afronten mayores gastos en el mes de diciembre, por el lado de las empresas pagando bonos y aguinaldos, y por el lado de lo que es las personas, asumiendo mayores gastos para las fiestas y también para las vacaciones. También tengamos en cuenta que con las restricciones por el coronavirus y demás, es difícil veranear en el exterior, así que eso también hace que la demanda de divisas por ese factor sea baja. Por otro lado, también tenemos una estabilización en el mercado formal, es decir, que el Banco Central, en lo que va de diciembre, en su intervención diaria en el mercado de cambios, viene creciendo, digamos, viene teniendo una variación positiva en ese mercado, y también vienen creciendo los depósitos en dólares de las personas por el efecto de los ingresos a cajas de ahorro, con el fin, digamos, de obtener una extensión en lo que es el pago de bienes personales. Así que, bueno, ahí tenemos dos factores que inciden en lo que es la caída del dólar. Después tenemos la intervención del Banco Central y el ANSES en lo que es el mercado de bonos. En particular, salen a vender bonos AL30, y con esto tratar de regular un poco este mercado donde cotiza los dólares financieros. El cuarto motivo lo vemos por el lado de que el dólar se está debilitando con respecto al resto de las monedas. Acá podemos ver, pasamos un segundo a la siguiente diapositiva, y vamos a ver cómo, perdón, ahí está. En los últimos meses, todas las monedas de los principales socios comerciales de Argentina se vienen apreciando con respecto al dólar. Vemos que hay una caída en los últimos meses, y que, por ejemplo, el yuan y el euro en lo que va del año se apreciaron con respecto al dólar. Esto lo podemos traer a colación con respecto a que lo que decíamos en las premisas, que el dólar se viene debilitando y que se espera que se siga debilitando en el año que viene. Claro. Y bueno, después otro motivo más es que el gobierno está llevando adelante un canje de títulos en pesos por bonos en dólares para tratar de dar salida a fondos que se quedaron con esos títulos 100 pesos
y que, digamos, quieren salir de esa posición, pero para que no recurran, digamos, al dólar contado con liquidación, lo que le ofrecen es este canje de bonos de manera tal de que tratar de también seguir regulando ese mercado. Así que, en síntesis, acá tenemos los 5 principales factores que estuvieron detrás de esta caída que tuvo el precio del dólar en estos últimos 2 meses. El tema, por favor, rápido. Vamos a repasar estos 5 puntos. Y yo te pregunto, en enero, en febrero, ¿sigue estando? ¿Sigue el 1? ¿Sigue la gran demanda de pesos que hay en diciembre? No, claramente No. en enero ya no va a haber esa demanda. Creo que lo que se espera es transitar enero y la mitad de febrero, y después ya entra lo que es los dólares de la cosecha Claro. de lo que es de la soja, por ejemplo, principalmente, ¿no? Una fuente de dólares muy importante para Argentina. Ok, pero el punto 2, estabilización del mercado formal, eso se espera que continúe, ¿no? Uh-huh. La Sí, intervención. hay que ver, digamos, cómo sigue interviniendo ahí el Banco Central y cómo viene la demanda de dólares también en el Claro. mercado oficial. O sea, punto 2, nosotros decimos deja de existir en enero. Uh-huh. Punto 1, quiero decir, deja de existir Sí. en enero. Punto 2 continúa. Punto 3 continúa. Uh-huh. Punto 4, el dólar se debilita contra el resto del mundo, debería continuar. Uh-huh. Punto 5, canje de títulos. En realidad eso es necesario en la medida que los fondos extranjeros necesiten esta salida y lo están dando para que puedan salir a través de este mercado y no haciendo contado con liqui. Creo que me parece que esta debería ser la última licitación, ¿no? Sí, O sea, ya no este va, es el no va a segundo haber canje. nueva. Claro, Uh-huh. no va a haber nuevas, pero tampoco es necesario nuevas porque ya le dieron salida todo lo que necesitaban. Sí, exactamente. Uh-huh. Ok, entonces, este nivel de 140, ¿te parece punto de entrada o te parece que el dólar, jugátela, Fede, ya sé que es difícil lo que te estoy poniendo una pregunta difícil, a vos, Nacho, no vas a zafar, también te voy a preguntar, ¿qué les parece? ¿140 es un punto de entrada o el dólar que llegó para quedarse se va a quedar en esa? Para mí es un muy buen momento para empezar a acumular dólares a este precio. Yo creo que a partir de ahora, y más teniendo en cuenta que tal vez también el gobierno lo que piensa es llevar el tipo de cambio real, digamos que no se aprecie el tipo de cambio real. Creen que en este nivel está en, digamos, en un nivel correcto, competitivo. Entonces, si la inflación se empieza a acelerar en los próximos meses, el tipo de cambio también va a tener que subir por lo menos a ese mismo ritmo para que no se aprecie el tipo de cambio real. Así que, sin dudas, creo que es un muy buen momento para empezar a comprar en estos valores. Okay. Sí, no solamente el dólar, también CDRs, ¿no? Porque siguen por referencia al dólar contado con liquidación. También puede ser una oportunidad pensándolo por ese lado, además de solamente comprar el billete. Sí, sin dudas también para invertir en CDR. Algo muy interesante es que el dólar MEP y el contado con liquidación se ubica por debajo del solidario. Eso sí es algo muy loco, ¿no? Que es muy importante. Hoy por hoy, si tenés para comprar $200, te conviene comprarlo en el MEP, hacerlo con los bonos, te ahorrás 4 pesos, me parece que está ahora, 3 pesos, versus sí. Sí, la verdad que también una cosa muy rara, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay, vemos, digamos, me quedé, vemos con esto, ¿no? Ahí está, buenísimo. Acá publicamos esta encuesta porque en realidad me pareció que, me imagino la respuesta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que el dólar va a subir, va a bajar o se va a mantener? Bien, por ahora 80% sube. Bueno, esto es el mercado también, ¿no? O sea, si todos responden que suben, probablemente salgan a comprar y probablemente terminen subiendo. Ojalá los 600 y pico que estamos acá ahora tengamos tanta capacidad de compra. No tenemos como para mover el mercado, pero por lo menos es una buena muestra de lo que está pasando. Bien, ahora, hasta acá lo que pasó. Vamos a lo que va a pasar. Ustedes saben, mensualmente el Banco Central hace esta encuesta, que es el REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, que básicamente pregunta a las principales consultoras, bancos de inversión y demás, qué cree que va a pasar con 5 cosas. Acá falta una que es acerca del déficit o superávit fiscal. ¿Qué creen que va a pasar? Fíjense entonces, PBI para el año que viene, Argentina, el consenso está en que crecería 4.9%, redondeemos, 5%, después una caída de 12%, y después este sería el tercer año sin que crezca Argentina, lamentablemente. ¿Qué creen que va a pasar con la inflación?
bueno, este año ya está jugado, digamos acá este 36.7, ya sabemos más o menos que con solo diciembre por observar no le vamos a errar mucho con esto, pero el año que viene 50% de inflación. Y después acá tenemos que creen también que el año que viene el dólar oficial va a terminar en 126,50. Esto, ayúdame con la matemática, Fede, ¿cuánto es de 50% es más o menos, ¿no? Sí, Del un 52%, en línea con la inflación, un poquitito más que la inflación, ¿no? Que lo que se espera con la inflación. O sea, pero está bien, muy en línea, 50 contra 52, digamos, más o menos estamos hablando de esto. Ahora, lo que estamos seguro es que la tasa de interés que te va a pagar un banco por un plazo fijo va a ser negativa, ¿no? Acá vemos 36%, Real, o sea, perder. interés real. Real, sí, real. Sí, por lo menos nominal es positiva, digamos, pero sí, real vas a perder 14 puntos, 15 puntos según las proyecciones. Todo esto es importante porque lo que va a contar Fede ahora, que es, bueno, ¿y qué hacemos con renta fija? ¿Qué hacemos con los bonos? Es más importante o es más atractivo un bono cero, un bono dólar linked o lo que sea, según que se crea que va a pasar con la inflación, con el tipo de cambio y demás. Por eso esta tabla es interesante para tener en mente. Y vamos entonces a analizar un poquito los principales activos. Una de las que pregunta clásica, tengo el AL30, ¿qué hago? Bueno, Federico Garay se los va a responder. Bueno, acá vemos una introducción en lo que es la curva de bonos en dólares. Vemos cómo hay un desfasaje bastante importante, una diferencia bastante importante entre lo que rinde en promedio la deuda de la región y lo que rinde los títulos públicos de Argentina. Tenemos una diferencia de 1.250 puntos básicos que muestra de alguna manera digamos, el riesgo que percibe el mercado con respecto a los bonos soberanos de Argentina. Así que, bueno, es un gráfico interesante para tener en cuenta cómo, cómo viene la deuda en países limítrofes y en países de la región. Sí. Acá alguien pide Ecuador. Igual contra Ecuador también estamos, creo que 200, 300 puntos arriba, ¿no? Sí, estamos un poquito por encima. La comparación con Ecuador también es interesante porque viene de reestructurar su deuda también, así que, pero bueno, acá son otros tipos de países los que vemos. Bueno, por acá vemos enteramente lo que es la curva de bonos en dólares, tanto con ley argentina como con ley extranjera. Vemos una curva invertida donde los bonos más cortos tienen un rendimiento superior a los bonos más largos, que no es lo más normal o lo que se estudia en los libros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, yendo al análisis particular de cada uno de los bonos, vemos que el bono AE38 aparece un poco desarbitrado respecto de la curva con ley local, es decir, que parece un poco más barato en relación al resto de los bonos. Así que si alguien se quiere posicionar en lo que es la curva de bonos con ley local, el AE38 me parece que es un bono para incorporar en la cartera. Después, déjame, discúlpame, un cachito por las dudas. Quiero aclarar para asegurarme que todo el mundo entienda por las dudas. Este gráfico, lo que tenés verticalmente es el rendimiento y horizontalmente es la duration, o sea que es una medida de volatilidad y de riesgo. O sea, cuanto más a la derecha está el puntito, más volátil y más largo es el bono, y cuanto más arriba está el puntito, más rinde. Entonces, normalmente esto tiene una pendiente positiva, porque a mayor riesgo, mayor rendimiento. Acá pasa al revés. Tenés mayor rendimiento en los bonos más cortos. ¿Por qué? Porque se espera que Argentina, si tiene problemas de pago, sea en el corto plazo, no dentro de 10 años o 15, que ni sabemos qué va a pasar, sino que puede ser ahora. Entonces los bonos más cortos están rindiendo, son vistos como más riesgosos, y entonces por eso, aunque está la curva invertida, se dice. Y otra cosa que quería aclarar, por las dudas, puntitos violetas son los bonos ley argentina, puntitos verdes los bonos ley extranjera. El AL29 es el mismo que el GD29, lo único que cambia es la legislación. Lo mismo el AL30 con el GD30. Como la ley extranjera, puntitos verdes, normalmente es percibida como más segura, al ser percibida como más segura, rinde menos, justamente porque es más segura. La gente exige un pago menor, requiere un pago menor, justamente porque lo ve como un instrumento más seguro. Sí, bien claro ahí, José, como marcabas lo que es el entendimiento del gráfico. Y bueno, lo que se intenta, digamos, buscar cuando uno mira este gráfico es encontrar el bono que tiene la mejor relación riesgo-retorno. Entonces,
Particularmente yo creo que seguramente muchos de ustedes, o al menos una porción importante, debe tener AL30 o AL29 en sus carteras, por el canje que se dio ya hace un buen tiempo. Y creo que en ese sentido, si vemos el AL30 con el AL29, son bonos que tienen un vencimiento muy cercano, pero que el AL29 está rindiendo por encima del 17%, con una diferencia de un poco más de 100 puntos básicos respecto al AL30, y a su vez tiene una menor duración modificada, esto es, tiene una menor volatilidad ante cambios en la tasa de interés. Entonces, a mí me parece un buen momento para salir de la L30 y posicionarse en el L29, sumando rendimiento y acortando la duration. Así que Por creo eso, que en los dos horizontes mejorás. Tenés menos riesgo y tenés más rendimiento. Sí, sin dudas que me parece que es muy interesante. Así que creo que está como para hacer ese trade hoy en día. Ok. ¿Pasamos al siguiente o querés algo más de eso? No, estamos bien. Claro. Bueno, después, este gráfico también es interesante, que te muestra, ustedes saben, apenas salimos de la negociación de la deuda, la famosa exit yield, que se hablaba cuánto era la tasa de rendimiento que iban a tener esos bonos, y nos establecimos más o menos en un riesgo país de unos 1.100 puntos, y el riesgo país siguió creciendo y pasó a los 1.400 más o menos como estamos ahora. Si nosotros volviésemos, si ustedes saben que si el riesgo cae, el precio del bono sube. Entonces, si el riesgo país se llega a retrotraer un poquito hasta los 1.100, o sea, 1.100 es un montón. Cualquier cosa por arriba de 1.000 puntos de riesgo país te deja fuera de mercado, digamos. O sea, seguiríamos estando mal, digamos. No estoy pensando que Argentina... Ojalá pase pronto, digo, pero no estoy planteando un escenario en el que Argentina se recupera mágicamente, sino en el que sigue estando mal, pero no tan mal, sino que nos retrotraemos a un par de meses. Si pasa eso y el riesgo país baja de 1.400 a 1.100 puntos, estos serían los rendimientos que tenés en los bonos. Entonces tenés, por ejemplo, el AE38, este bono que Fede decía recién por la ubicación en la curva, es un buen bono para estar porque está desarbitrado. Fíjese que tendría un recorrido de 31% de rendimiento. Esto vos lo estás midiendo en dólares, ¿no? Esto lo está midiendo en la especie es D. un rendimiento en dólares. Así que muy interesante, digamos, si hay un acuerdo, digamos, interesante con el FMI, que se dé tal vez unos meses antes de lo previsto y mejoran tal vez algún tipo de previsión económica. Creo que es interesante este gráfico para entender cuáles serían los bonos que tendrían más potencial de suba ante este, digamos, escenario positivo. Sí. En estos webinars, yo me acuerdo cuando estábamos terminando la negociación de la deuda, yo decía que para mí no era momento de comprar los bonos, porque ya estaban priceando una tasa de descuento de 1.100 puntos más o menos. Entonces, básicamente, yo lo que decía es, si la negociación sale bien, vos no vas a ganar porque va a quedar igual, y si sale mal, vas a perder. Entonces, para mí no era momento de entrar. Después terminó pasando esto que más o menos me imaginaba. Ahora yo digo lo contrario. Yo en realidad creo que el precio de los bonos está mostrando un escenario muy malo. Que es malo, digamos, lamentablemente es malo, pero es lo que hay. O sea, cualquier mejora a vos te va a mejorar el rendimiento. Dudo mucho que vos sigas viendo mucha caída de precio, sobre todo porque tenés estos bonos como la L29, la L30, aún los bonos más cortos. Argentina no va a tener que pagar prácticamente nada hasta dentro de 4 o 5 años, o más, sí, o más. Entonces, digamos, en un escenario donde no tiene que pagar nada, que siga cayendo el precio del bono, para mí estamos hablando, bueno, vos después al final vamos a poner una conclusión, lo estamos poniendo como una alternativa agresiva, es agresiva, sepan en lo que se están metiendo, pero parece un buen movimiento. Sí, acá nos están apurando, estamos como siempre re tarde con esto. Bueno, acá tenemos los bonos ajustados por SER. Alguien preguntaba si teníamos fondos comunes de inversión ajustados por SER. Tenemos muchos fondos que tienen parte de los componentes en bonos por SER, pero no 100%. ¿Querés 100% de exposición a la inflación? Comprate uno de estos bonos. Sí, acá tenemos los bonos por SER, que es, digamos, la curva que está más desarrollada en el mercado local, donde hubo más emisiones de títulos y donde tenemos una buena diversidad de bonos con distinto vencimiento y características en cuanto a rendimiento. Para los perfiles, para quienes sean, digamos, más conservadores, uno puede optar por bonos más cortos, ¿no? Como el T2X1 o el TS21. Uno va a buscar siempre bonos que estén por encima de la curva que mejor ajusta a todos los puntos que están en este gráfico. Entonces, para, digamos, alguien que busca cobertura ante la inflación en el corto plazo, el T2X1 o el TS21
son una buena alternativa. Después, digamos, ya nos podemos extender un poco más. Alguien que quiere posicionarse con un bono un poco más largo, el TX24 o el TX26 podría ser otra alternativa. Bien, alguien preguntaba cómo se calcula la TIR de un bono por ser. Básicamente vos lo que calculás es todo por lo que está por encima del ser. Entonces cuando ves un bono como el TC21 que te dice una TIR de casi 7%, lo que te está diciendo es toda la inflación más 7%. Entonces si efectivamente se da 50% de inflación el año que viene, vos vas a tener 57, 50 de inflación más 7 de acá. Sí, lo interesante ahí nada más para destacar, José, es que más allá de, si uno compra hoy el bono, más allá de la variación que tenga el bono de aquí hasta el vencimiento, si uno lo mantiene hasta el vencimiento, va a convalidar ese rendimiento, ¿no? Bueno, por eso, vos lo había puesto para una persona conservadora, por eso un bono cortito como el T2X1, a mí me gusta mucho, no sé si habrán visto alguna nota, algunos lugares donde a veces me preguntan por estos bonos, yo muchas veces recomendé este T2X1, porque justamente es un bono que vence de acá a abril del año que viene, tenés 5 meses nada más. Entonces no vas a tener riesgo-precio, porque no podés bancar 5 meses, no tenés que salir en el medio. Entonces, básicamente, vos ya tenés un negocio bastante tranquilo, bastante asegurado, que es, te va a cubrir con toda la inflación y te va a dar 5 puntos más o menos por sobre la inflación de acá a 5 meses. A mí, para una persona conservadora, me parece una buena alternativa. Ojo, por supuesto, te cubre contra la inflación y no contra el tipo de cambio. Si se dispara el dólar es otro tema, ¿no? Pero si vos le querés ganar a la inflación y conservar más poder de compra, es muy interesante. Y después este cuadro me parece muy bueno. Acá tenemos, fíjense, línea gris abajo. Dice, es la línea de lo que te rinde un plazo fijo si vos la tenés un año. O sea, si vos suponete tenés 100.000 pesos, lo haces a 30 días, después capital más intereses 30 días más, capital más intereses 30 días más, y así cada 30 días los vas poniendo a un año, ese plazo fijo te termina rindiendo casi 44%, ¿no? Porque la tasa es 37, la tasa nominal, pero el efecto del interés compuesto te termina dando casi 44. ¿Qué es lo que decíamos? La inflación esperamos 50, que es la línea amarilla. O sea, inflación pierde contra la inflación. Y todo lo que esté por arriba de la línea amarilla te va a dar a vos un rendimiento real positivo. Algunos con cierta incertidumbre, por ejemplo, los bonos que tienen tasa variable como una tasa relacionada a la tasa Badolar, ahí depende cuánto termine siendo la tasa Badolar, eso te puede jugar o no, en contra, pero por ejemplo, los bonos, lo de la línea del medio, esa línea azul, que es el TO 21, por ejemplo, el TO 21 es un bono tasa fija, te va a pagar exactamente eso, no tiene ninguna indexación de nada y vence en octubre del año que viene, te lo vas a tener que bancar 10 meses, una posición en pesos, pero es un bono que ese ya está estructurado así, te va a dar creo que 55%, 56% de rendimiento, entonces, en lugar de hacer plazo fijo, si vos ya sabés que tenés una plata para hacer plazo fijo 10 meses, no hagas plazo fijo 10 meses, comprate este bono y durante 10 meses le vas a sacar 10 puntos de diferencia a ese bono. Y después, entonces, cerramos toda la parte de renta fija acá y después nos vamos a hablar un poquito de acciones argentinas. ¿Qué recomendás acá, Fede, para cada perfil? Sí, como les comentaba, para un perfil conservador vamos a posicionarnos en bonos como el TC21 o el T2X1. Después, para un perfil moderado, podemos alargar duration y posicionarnos en el TX23 o TX24. Después tenemos el Premier Renta Mixta en pesos, que tiene bonos que ajustan por ser y también opera lo que es futuros de dólar. Entonces ahí le da como un doble de cobertura, tanto frente a la inflación como frente al dólar. Y para un perfil más agresivo, vemos los bonos AL29 y AL38, recordemos que son para un perfil agresivo, mirando, por ejemplo, el primer gráfico que vimos, con una diferencia con Latinoamérica muy importante. De ahí, ¿no? Que vemos el riesgo que percibe el mercado. Y después tenemos el bono provincial a tasa variable PBI 22, que tiene una tasa interna de retorno del 65%. Ya 15 puntos por encima de la inflación estimada para el año que viene. Así que es un bono también interesante para aquellos perfiles agresivos. Sí, lo pusimos entre los agresivos. Por empezar, es deuda provincial. Ustedes saben, la provincia de Buenos Aires vienen renegociando la deuda, va como la 10ª oferta y no puede terminar de renegociarla, con lo cual es un riesgo. Este es en pesos, no es en dólares, te baja un poquito el riesgo, pero bueno, es complicado eso. Pero bueno, el premio parece grande, ¿no? 65% de tasa en pesos contra lo que vimos de plazo fijo, de 46, digamos, sacas 20 puntos. Entonces, sépanlo, lo estamos poniendo como agresivo, lo repito, lo estamos poniendo como agresivo, pero es para tener en cuenta.
Bueno, pasamos a renta variable y después de esto nos quedan unas cositas con Laura y nos quedamos respondiendo preguntas todo lo que quieran. ¿Qué pasa con esto es Nacho, Merval. índice Merval medido en dólares, moneda dura desde Sí. 1994 es este gráfico. Sí, a ver, bueno, producto de la devaluación que ha tenido la moneda, la inflación, todos los equilibrios macroeconómicos, surge más relevante medir al mercado medido en dólares. Eh, si hacemos una mirada histórica del índice, vemos que Argentina ha destruido valor en los inversores que han apostado, ¿no es cierto? Midiéndolo al tipo de cambio contado con liquidación está medido esto. O sea, mirándolo desde la perspectiva de un inversor que invirtió a principios de los 90. Sin embargo, si uno hacemos una mirada histórica, la zona de los 300 puntos es un mínimo que ya empieza a despertar una alarma de que, bueno, se puede venir un rebote, ¿no es cierto? Haciendo un paralelismo con las crisis que vimos a partir del año 2000, bueno, la crisis del 2001 y la crisis del 2008 fueron los únicos momentos que el índice perforó a la baja la zona de los 300 puntos. Una vez alcanzado este mínimo y que se empezó a ver una recuperación, bueno, los rendimientos medios en dólares fueron muy buenos. En el caso del 2001 fue mayor al 800% y en el caso del 2008 mayor al 300%. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, este año va a haber una caída muy fuerte en lo que es el PBI de Argentina. Bueno, de hecho Argentina ya hace 3 años que se encuentra en recesión, después del máximo que alcanzó en el 2018. Y bueno, nos encontramos nuevamente en una situación que estamos en una crisis económica global y que el Merval perforó nuevamente a la baja la zona de los 300 puntos, lo cual ya en estos niveles, teniendo en cuenta que Argentina solucionó el tema del default y que el año que viene se espera una recuperación tras 3 años en recesión, consideramos que es un momento en el que en estos niveles de precios ya empieza a ser oportuno armar posición, obviamente con la cautela que requiere, ¿no es cierto?, este tipo de inversión, que es muy riesgosa, los activos son muy riesgosos los activos argentinos, obviamente nunca dándole una participación muy importante en el portafolio. De hecho nosotros sugerimos una participación del 10% para un perfil agresivo, y siempre con un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no es cierto? No es para hacer un trade corto, un mes, es pensando con un horizonte de por lo menos un año. Y bueno, ¿cuál es la forma que uno puede invertir a través del Merval? Porque es un índice bursátil, no es un activo que cotiza en la bolsa. Nosotros, a través de Invertir Online, ofrecemos como alternativa el fondo común de inversión, Premier Renta Variable, que consideramos que es el mejor approach que un inversor puede tener si quiere invertir como un todo en el mercado argentino. Y bueno, su objetivo de inversión es invertir en los principales activos que componen el índice Merval, y que, bueno, como pueden ver en el gráfico histórico, lo sigue bastante bien, ¿no es cierto? Acompaña bastante la evolución de este índice bursátil. A ver, Bueno, primero, sí. no, digo, recién habíamos publicado, para si quienes hicieron clic ahí, habíamos publicado un informe que básicamente lo escribió Nacho, que habla justamente de si era momento o no de comprar acciones argentinas. Entonces, ese gráfico anterior, más mucha más información que amplía el punto de vista de por qué podría ser una buena opción empezar a comprar acciones argentinas, está en ese informe. Y ahora también les estoy compartiendo este otro, que es solamente análisis técnico, no tiene en cuenta una visión que tengamos de la compañía, sino solamente chartismos e indicadores técnicos, que también lo hace Nacho, y que ahí pueden tener alguna visión de alguna acción. También están CDRs, hay acciones y CDRs que más nos gustan desde el punto de vista técnico, tengan presente eso. Pero bueno, teníamos una visión de largo plazo, no para el mes que viene, de largo plazo de las acciones argentinas, positiva, dado los precios que tenemos, los niveles que tenemos y el modo de entrar al mercado completo es este fondo. Y si quieren de corto plazo, más especulativo, pero alguna cosita que nos guste más que otro, está bueno este reporte de AT. No sé, Nacho, ¿el nuevo ya salió o este que es el de la semana pasada? De la semana pasada. El de la semana pasada. Bueno, en un ratito, cuando terminemos de hacer esto, Nacho va a seguir laburando y va a publicar el de AT de esta semana. Esto todos los miércoles se actualiza, ¿no?
para que lo tengan presente. ¿Algo más? Si me pareció que te interrumpí con algo que ibas a decir sobre esto. No, yo quería mencionar que coincido con Fede en el caso de que se llegue a un acuerdo con el fondo y mejoren las previsiones para Argentina, podría ser un driver que traiga, ¿no?, optimismo al mercado, ¿no? O sea, no solamente a los bonos, sino también al mercado. O sea, al ver una baja del riesgo país, yo creo que también va a favorecer al mercado argentino. Y también el flujo este que veíamos al principio de la presentación, que hay una tendencia hacia los mercados emergentes, yo creo que algo de efecto puede haber tener en Argentina también, ¿no es cierto? Soja lo pasamos, nos parece que es un buen momento también para invertir en soja, lo veo muy rápido. Tenemos un reporte especial sobre, también, sobre inversores conservadores, estamos por sacar uno de commodities, ahí vamos a ampliar un poquito esto. Esperen ese reporte que está por salir, pero básicamente lo que vemos es la soja a niveles de $300 la tonelada en mayo, y ahora la tonelada, que es una buena alternativa. Quienes quieran hacerlo, está este otro fondo común, el Premier Commodities, fíjense que tiene la mitad del portafolio, son futuros de soja, pero también ahí tenés algo para operar, o sea, tenés también para posicionarte en eso, y lo que tiene como activo subyacente para colocar el futuro son bonos SER y bonos Badlar, que son también otros de los bonos que nosotros veíamos ahí como positivos. Bien, hagamos así, si les parece, porque ya estamos recontrapasados. Yo quiero darle los 2 minutitos a Laura, si les parece, Nacho, Fede, por favor, bájense un cachito, pero no se vayan. Charlamos un poco con Laura y después volvemos acá y respondemos las consultas que tenga la gente, que sé que hay varias, pero también quiero que no nos extendamos tanto. ¿Les parece? Bueno, Sí, dale, dale. nos bajamos. Dale, entonces, hasta luego, un minutito, y ahora viene Laura, supongo que andará por acá Laura dando vuelta. A ver si prende la cámara. Laura Áñez. A ver si te vemos, Laura. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Bien, no, bueno, no perdón que hay te hicimos problema. esperar. Estuvimos un montón de tiempo con otro, nos pasamos Dale. un cachito de largo. Vamos a temas más operativos, ¿no? O sea, con Laura nos va a contar cómo abrir la cuenta, cómo activarla, cómo operar, digamos. Vamos a esos temas operativos por las dudas que algunos de ustedes todavía no sepan hacer. Después Sí, volvemos a son responder 2 algunas minutos nada otras más, preguntas. bajamos a tierra todo esto que vimos. Cuando ya tomo la decisión de empezar a invertir, cómo hacerlo a través de invertir online. Primero, en principio, para aquellos que todavía no tienen la cuenta habilitada, recuerden que habilitarla no tiene ningún costo, no hay costo por mantenimiento tampoco, es decir, no van a tener costos fijos asociados. Contamos con las comisiones más competitivas del mercado y no hay monto mínimo para empezar a operar, así que incluso pueden ir probando y empezando de a poco, ¿sí? Tema de la apertura, ¿cómo habilito la cuenta de inversión? Ingreso desde el navegador de mi celular, completo unos datos personales para poder registrarme, después el sistema me va a pedir una foto del frente y dorso del DNI, y por último, 2 selfies que son a modo de prueba de vida, por eso es importante que las selfies sean del momento, ¿sí? Bien, una vez que tengo la cuenta habilitada, el segundo paso sería transferir los fondos. Recuerden que solo puedo ingresar fondos mediante transferencia bancaria, ¿sí? Pueden encontrar los datos ingresando a mi cuenta, movimientos, cómo ingresar dinero, realizan la transferencia. ¿Cómo consulto el saldo que tengo disponible? Ingreso a mi cuenta, estado de cuenta, y van a ver el saldo que tienen disponible para operar en ese momento, ¿sí? Recuerden que ya en sí, por el hecho de tener el dinero acreditado en la cuenta de inversión, empiezan a generar intereses. Pagamos una tasa nominal anual en pesos, que es del 24,2%, y en dólares, que es el 0,5%. Y no es un plazo fijo, lo aclaro porque muchos consultan, sino que simplemente es un servicio para que el dinero no esté quieto, es un beneficio, digamos, para que esté trabajando y generando rendimientos en todo momento, incluso mientras terminan de definir en qué invertir o mismo conocen la plataforma, ¿sí? Y bueno, por último, recordarles que mañana vamos a estar continuando con estos webinars a las 15 horas, perdón, tienen tus primeras inversiones en YOL, que es para inversores que recién empiezan. Vamos a estar dando tips de inversión y alternativas para principiantes. Y a las 16 horas, sectores atractivos para invertir en Estados Unidos. Nada, recuerden inscribirse porque los cupos son limitados.
Sí, mañana, en esta, o sea, de nuevo, mañana en la segunda charla, a las 4 de la tarde, estaré otra vez yo, me va a acompañar Flavia. Vamos a hablar mucho más de Estados Unidos. En esta nos concentramos en Exacto. Argentina, en ese otro vamos a hablar mucho de Estados Unidos. Acá Luciano veo que está preguntando para cuentas para operar ETFs en el exterior. Es la cuenta USA, es la cuenta esta que dijo que se habilita, como se habilita con el mínimo de $1000 o equivalente en pesos. De nuevo, si piensan hacerlo, este nivel de contado con liqui es interesante. Yo aprovecharía a que ahora con menos de 150.000 pesos te alcanza para comprar los $1000 que necesitas para transferirlo vía contado con liqui, comprar un bono, el AL30, lo venden como L30C y ya Correcto. llega a Estados Sí, Unidos. ¿No? ¿Está eso bien? mismo. Franco, transferencia del exterior no se puede por el momento. Un poquito más adelante lo vamos a hacer. Y Lucas, vos venís preguntando de Coca-Cola, lo tengo anotado acá, ya te vamos a responder, perdóname. Bueno, ya te vamos a responder. Perdóname, Lucas, ya te vamos a preguntar de Coca porque Bueno, una que José, nos gusta. nada que Bueno, decir. Gracias. No, estamos. por Bueno, favor, a Laura, ustedes. gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, seguimos un cachito, no sé si Fede y están acá, Fede y Nacho. Bueno, gente, vamos a hacer así, si les parece. Eh, Vamos a responder un poquito, yo voy pasando para atrás la placa, voy a volver a esta de CDRs, porque en realidad creo que lo que más me estuvo preguntando la gente es sobre CDRs. A ver, primero, Coca-Cola, pues están preguntando, discúlpeme, Lucas nos va estoy a matar pasando si no como lo nombramos. loco, acá atrás, Coca-Cola, bueno, dale, Bueno, dale, dale. Coca-Cola, No sé si ya querés hablamos contar el algo otro de Coca, día, no sé. que dimos el webinar, está incorporada dentro de nuestros portafolios sugeridos. Es una empresa que nos gusta de cara al año que viene. A ver, es una empresa que se fundó en 1890, si no me equivoco, ¿no? Es un negocio muy confiable. Durante el 2020, que a pesar de la crisis que ha sufrido durante la pandemia, es una empresa que se caracteriza por pagar mucho dividendo, ¿no? Y de hecho, durante el 2020 siguió pagando dividendos e incluso los incrementó. También, Acá esto que publiqué, esto que puede, este ventanita emergente, es justamente el reporte de portafolio sugerido, y ahí van a poder leer un poquitito más de Coca-Cola, de por qué es una de las sí, algo mejores interesante empresas. también de Coca-Cola es que también, bueno, obviamente se caracteriza por vender las bebidas carbonatadas, sino que se dice, ¿no? Correctamente el término. Sí, Eh, sí, ya todo el mundo sabe qué es Coca. Coca vende Coca, sí, digo. bueno, pero tiene un universo gigante de bebidas que vende también, ¿no es cierto? Coca-Cola. Sí, sí, Bueno, sí, lo sí. interesante es que está empezando a diversificarse nuevamente, está empezando a meterse en el mercado de bebidas alcohólicas, ya debutó en Japón y está introduciéndose en España. Entonces es una compañía que además de ser muy sola también continúa, ¿no? Creciendo y diversificándose de otras formas. Y sí, tenemos un view Ujú. positivo para el año que viene. Sobre todo para un perfil Sí, conservador, ¿no es sí, cierto? para Coca-Cola. Pensando justamente en la Sí. empresa. Sí, después también preguntaban por Walmart. Walmart está en uno de los lugares indicados. Walmart a nivel negocio nos gusta. Tenemos que reconocer también que vino de una suba importante y ahora está peleándose ahí con una resistencia que, bueno, no sé si la va a llegar a romper porque hace varios días que está peleándose con ese nivel, a nivel técnico, Sí. le estoy diciendo. Entonces hay que ver si es punto de entrada o no. Vos de esto sabes más que yo, Nacho, no sé a nivel técnico cómo lo ves. Sí nos parece una empresa interesante para estar, porque es una empresa que, bueno, ya saben, principal retailer del mundo, entonces es una inversión conservadora por eso, pero también es una empresa que está reconvirtiéndose, apostando muy fuerte a lo que es comercio electrónico, saliendo a disputarle, digámoslo mejor, saliendo a disputarle muy fuerte a Amazon su liderazgo en comercio electrónico. Está lejos para ganarle ese liderazgo, pero todavía está apurando muy fuerte. Y entonces, digamos, Walmart nos parece interesante por esa migración. Está vendiendo activos de distintas partes del mundo, como por ejemplo en Argentina, pero también en Inglaterra. Digamos, no es una situación solo de Argentina que se haya desprendido del negocio de retail común. En Inglaterra, como dije, también lo hizo y en otros lugares del mundo. Y esos recursos los está dedicando para posicionarse con mayor fuerza en todo lo que es comercio electrónico, Sí, a ¿no? ver, el retail Y el entonces año que esas viene empresas, va también a, yo creo que recuperar buena parte, ¿no es cierto? Y como decís vos, José, Walmart y Coca-Cola son los dos activos que más nos gustan. Walmart específicamente sí, por esto que contás vos, como que
el mayor retail del mundo, de lo que es el retail tradicional, pero también está creciendo mucho en lo que es la parte de comercio electrónico. De hecho, en el último trimestre mostró un crecimiento del 69% en su segmento online, justamente saliendo a competir muy fuerte con Amazon, y aparte tiene la ventaja que tiene toda una infraestructura armado ya de logística y demás, totalmente desarrollada, ¿no es cierto? Sí, sí. Después estoy recorriendo un poquito la lista acá de empresas, otras que nos interesa mucho. Por ejemplo, bueno, el sector financiero yo lo empezaría a mirar, ¿no? O sea, lo ven ahí en la columna derecha, es un sector que en general performó bastante mal, bueno, salvo PayPal, que es más, mucho más relacionado a lo tecnológico, digamos, pero fíjense que la mayoría creció menos que el contado con liqui, pero yo empezaría a mirarlo un poquitito con más cariño en este momento. De hecho, a nivel técnico, Nacho había publicado una recomendación hace como 2 meses, ¿no? No, Del hace un Banco mes, hace Bradesco, un este mes. BBD, y la semana pasada, hace un mes lo publicaste, claro, y la semana pasada llegó al objetivo, ¿no? Sí. Es un recorrido de un mes más o menos para llegar al objetivo, llegó al objetivo, propusimos ventas porque ya lo había cumplido, pero de a poquito me parece que vamos a empezar a ver señales de compra dentro del Sí, sector yo vi que están financiero, ¿no? preguntando mucho por Globant. A ver, Globant es tecnológico, de hecho, Dale. tuvo un mejor rendimiento que las grandes Big Tech, ¿no? De lo que es en Estados Unidos, si vemos ahí en el gráfico. Bueno, particularmente Globant y Mercado Libre son las dos joyitas argentinas, son dos empresas que a mí me encantan, me parecen muy buenas para incorporar en el portfolio. Y lo que vimos fue una corrección en los precios que se vio en todo el sector tecnológico, no es algo, yo por lo menos no la asocio con algo puntual de Globant. Esta corrección que vimos ya en los últimos 3 meses se corresponde con la rotación a sectores más cíclicos, como veíamos reciente el sector financiero, por ejemplo. Pero Globant es una empresa que se dedica al sector tecnológico, genera desarrollos en lo que es tecnología en un montón de campos, en lo que es inteligencia artificial, Big Data, gaming también. Bueno, este año abrió una unidad en lo que es biotecnología. Es muy amplio todos los desarrollos que hace, y algo muy interesante es que más del 80% de sus ingresos provienen del exterior, principalmente de Estados Unidos. Entonces, es una empresa argentina que está muy poco expuesta a lo que es el mercado argentino, ¿no? En cuanto a la actividad. Y todo cobrándolo en Sí, dólares, ¿no es cierto? sí, sí. Y Todo en además este dólares. año también los números que ha venido presentando ha sido muy buenos, superando las expectativas, también en línea con muchas empresas del sector tecnológico, ¿no? A mí es una empresa que me gusta. Bien, bueno, vamos Sí, cerrando, sí, ya no 1 hora y estamos media. recontrapasados en un webinar de 1 hora, le pusimos 1 hora y media. 2 cositas cortas, ahí veía muchas preguntas de ¿tengo dólares en la cuenta de YOL? ¿Puedo invertir en Estados Unidos? Sí, con tus dólares comprá el AL30D y lo vendés como AL30C y no hay parking, no hay ni siquiera esos 2 días de parking, en el momento compras y vendés, ya tenés los dólares en Estados Unidos. Alguien preguntaba por litio. Acá en Argentina, desde Argentina, de litio no podés hacer prácticamente nada. Lamentablemente no hay empresas, ni empresas ni CDRs que se relacionen mucho con el litio. Sí, desde Estados Unidos hay un ETF que es LIT, L-I-T, justamente específicamente relacionado con el litio. Podés irlo, pero bueno, tenés que primero activar la cuenta ya. Así que bueno, gente, Alibaba va a salir o mantener. ¿Alguien se la quiere jugar? Hasta que no muestre un rebote, no. La tendencia por ahora se mantiene negativa en la corrección. Es negativa. Yo salí, a mí Alibaba me encanta. Alibaba me encanta y el precio me sacó. En algún momento me sacó el precio y estoy afuera, digamos. O sea, mi visión de cómo es la compañía me encanta, pero todos estos temas que explicamos más temprano de Estados Unidos, del problema con China y demás, yo en su momento cambié posición de Alibaba por Baidu. Ahora tengo Baidu, pero ya subió un montón, no sé cuánto tiempo hay que aguantarlo. Disney, divino, me encanta, no sé en este momento, Bueno, a mí en este Disney es una lugar, empresa ¿no? que me gusta También. mucho porque si uno mira su historia, este año la pandemia la castigó muchísimo por el cierre que tuvieron sus parques, por ejemplo, pero es una empresa que con el lanzamiento de Disney Plus, que de hecho este año alcanzó su objetivo que tenía planeado para 5 años, superando los 80 millones de suscriptores, es una empresa que además estratégicamente empezó a rearmar su negocio pensando enfocando su estrategia en lo que es el streaming, ¿no? De hecho,
producto de la pandemia, dijo, bueno, voy a publicar películas a través de la plataforma. O sea, es una empresa que, a pesar de la adversidad, se sabe adaptar y encima apostando en un segmento que va, de cara acá al 2024, si no me equivoco, se espera que sea su segmento de mayor crecimiento y el más importante en su matriz. O sea, si bien es verdad que subió mucho, y en el último subió mucho, la semana pasada subió un Disculpa. 15% en un día porque fue muy bien recibido lo que presentó en el Investor Day que hizo de Disney, proyectando un montón de proyectos para los próximos años. Entonces, subió muchísimo, pero es una empresa que justamente aporta este valor agregado, ¿no? Que se sabe readaptar y cómo seguir creciendo a pesar de las crisis y las adversidades. Entonces, la famosa frase, capaz es bueno comprar algo caro que en el futuro va a ser más caro, ¿no es cierto? A mí es una empresa... Sí. Sí, y después también preguntaban por Mercado Libre. Mercado Libre también, Nacho, en un momento lo puso como recomendación de compra en el reporte de análisis técnico y ya le llegó al objetivo y había que cerrar. Después siguió subiendo un poquito más, ahora me parece que está haciendo como la palcita para volver hasta ese momento. No sé si es momento de entrar a Mercado Libre, nosotros lo vimos muy bien a nivel técnico, ¿no? Lo vimos muy bien y llegó al objetivo, pero ya lo cumplió. El objetivo que yo le había puesto, si vos entrarías ahora, Nacho. A ver, a mí... 1.550 creo que era tu objetivo que habías puesto en dólares. Ahora sí, superé los 1.600 dólares. A mí igualmente me parece que, a ver, lo que es e-commerce pesa mucho lo que es el potencial de crecimiento, creo yo. Melic tiene un potencial de crecimiento enorme y además era una empresa que venía teniendo problemas, ¿no? En cuanto a rentabilidad y este año logró revertir todo eso. Venía teniendo pérdidas porque estaba apostando mucho, invirtiendo mucho en lo que es logística, ¿no? En su segmento de mercado de envíos. Este año lo logró revertir, volvió a tener rentabilidad y bueno, obviamente que la pandemia la favoreció, ¿no? Pero yo creo que es una empresa que viene mostrando cosas muy buenas. Bien. Bueno, entonces, mañana, como saben, mañana nuevo webinar, 2 webinars a las 3 y a las 4 de la tarde. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos, muchas de estas empresas están también en Estados Unidos, así que seguramente podamos ampliar un poquito más. Pueden inscribirse, están a tiempo. A ver si yo lo puedo publicar acá, discúlpenme, acá quiero ver si puedo publicar el link para que se inscriban si todavía no lo hicieron. Estamos, lo pueden ver en el chat, ahí pueden inscribirse para el webinar de mañana, también los esperamos a las 4, el de mañana por nosotros va a ser un webinar especial, porque va a ser el último del año, hace rato que venimos, bueno, todo desde mucho antes también, pero con los webinars que estuvimos todo este año, así que bueno, va a ser también evento de despedida. Así que bueno, a todos... Bueno, yo aprovecho y me despido también, fue mi último webinar este año. Ah, vos también, claro, Nacho, pero el tuyo sí es el tuyo. Bueno, y Fede también, el de ustedes dos sí es el suyo. Yo voy a estar uno más, el de ustedes dos sí es el último. Bueno, igual Nacho ya lo ven bien, lo ven siempre por el reporte de AT, por la telco de AT, no por la telco, perdón, por el episodio de análisis técnico. Ahí, sí, bien digo, la teleconferencia de análisis técnico, digamos. Bueno, Nacho lo van a seguir viendo. Y nosotros, no sé, tenemos que ver cuándo retomamos los webinars, si será mitad de enero o cuándo lo hacemos. Pero bueno, sí, Nacho, genial todo este año, muchas gracias. Fede se incorporó hace menos al equipo, participó al principio como asesor financiero, ahora dentro del equipo de Research, gran incorporación la de Fede, sabe mucho de renta fija, entonces préstenle atención, nosotros no estábamos sacando tantas recomendaciones de renta fija, porque nos faltaba alguien que sepa mucho como él, así que ahora bienvenido al equipo y está aportando un montón, es para seguirlo. Así que bueno, también, saludos a los dos y saludos a todo el público, gracias por bancarnos, ya son como 360 personas que nos bancaron 1 hora y media. Bueno, muchas gracias, saludos, nos veremos mañana. Hasta luego. Hasta luego.